todos por la invitación, primero, la organización. Gracias, chicos, allí. Y gracias por permanecer hasta esta hora. Y ahora les pido por la escucha, por la paciencia. Gracias a mis compañeros que no sé si todavía están conectados, que me antecedieron porque me pusieron todo así como de bombita para lo que ahora voy a hablar. Voy a hablar todavía de líderes de carne y hueso, ¿ok? De los que somos nosotros de carne y hueso. Sí hay soluciones, sí vengo a hablar de un discurso de qué podemos hacer, sí vengo a cambiar un poquito el discurso en la intención de construir, en la intención de también reflexionar que todo lo que estamos viviendo fue producto de lo que hicimos como sociedad, pero también podemos de alguna manera afrontar y revertir esta crisis, ¿no? Que nos lleva a un paradigma de la sostenibilidad. Así que bueno, les voy a pedir, ya están muy bien sentaditos, pero sé que ha habido un agotamiento mental, y les pido si quieren que se levanten, respiren, para que muevan un poco todo el sistema neuronal, la inteligencia, el nivel de retención. Muy bien, respiren. Inhalen profundo, exhalen. Ahora, siéntense. Por favor, tomen una posición erguida, den atención. Luego al final les comento por qué les estoy haciendo todo esto. Cierren los ojos. Relájense. Miren un poco al entrecejo. Por favor, todos los que quieran hacerlo, ¿sí? Bien. Conecten con su respiración. Y en la siguiente exhalación vamos a recitar el mantra OM. Sin pena. OM. Muy bien, les doy las gracias. Esto que acaban de hacer está comprobado científicamente que aumenta sus niveles de inteligencia, discernimiento, y no es una información desestimable. ¿Ok? Tenemos que cambiar el paradigma. Adelante. Y de eso es lo que yo vengo a hablar aquí. De cómo cambiar el paradigma y de que todas estas cualidades y toda esta información que hasta ahora hemos considerado como soft, como suave, realmente son las fuertes para este cambio de paradigma. Para poder decir una información realmente condensada, lo organicé de esta manera para poderme tomar los 45 minutos que destinaron a todos para nuestra intervención. Primero, justificar el contexto de por qué es necesario y qué es un liderazgo sostenible. Y bajo qué área del conocimiento vamos a explicar esto, un área de conocimiento científico. No les vengo a decir ninguna opinión personal, quiero que lo sepan. Les vengo a reportar investigaciones científicas. Hemos venido hablando que tenemos que usar información de la ciencia, ¿cierto? De la innovación que viene de la academia. Y eso vengo a conversarles muy brevemente. Vamos a definir entonces qué es eso de liderazgo sostenible, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo lo podemos medir también? Porque la definición y la medición son lo mismo en investigación. Por supuesto, le vengo a hablar de la perspectiva psicológica, que es ¿por qué? Porque no es nada más el área que estudia cuando tenemos algún tipo de afección mental, es el área que estudia el comportamiento humano. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podemos predecir inclusive? ¿Qué poder tenemos en las manos cuando realmente asumimos con seriedad esta área disciplinar? Bueno, lo que ha hecho la publicidad. Realmente hay una psicología del consumo que cambia creencias, paradigmas, gustos realmente fuertes que hace que consumas algo que ni idea, o sea, tú jamás tenías pensado consumir. Bueno, todo lo que está detrás de eso son principios de esta ciencia. Tercero, vamos a hablar de cuál es ese perfil psicoambiental hasta la fecha, ¿ok? Por eso no les voy, es decir, no me da tiempo de explicarle todo, pero sí aquellas variables fundamentales por las que inclusive podemos comenzar
y se las voy a colocar muy simple en algunas recomendaciones y conclusiones como para, bueno, ahora cuál es el siguiente paso que pudiera hacer, ¿ok? Que pudiera incluir dentro de mi empresa, organización, universidad o la alianza de ambas, que yo considero que el día de hoy sigue siendo fundamental. Y se me despiertan, porque a esta hora ya están cansados y no me van a decir que no escucharon porque tienen hambre, porque están cansados. No, señor. Si no, volvemos a levantarnos y volvemos a recitar el mantra OM. Yo sabía que este era un riesgo a las 12, realmente era antes, realmente mi exposición era mucho antes, pero bueno. Así que por favor, me prestan atención, si quieren vayan y buscan un pequeño y vuelven. Le damos permiso, pero presten atención, ¿ok? Presten atención que no somos la CEO esta de que hay que enchufarle a la energía. O sí, o sí. Bien, sigamos, adelante. Bien. Aquí están mis dos instituciones, ¿okay? que me alimentan el alma, realmente, porque hasta ahora es la realidad en nuestro país. La Universidad Simón Bolívar, aquí tengo colegas que felicito que estén aquí. Tenía alumnos, pero tengo uno, pero se tuvieron que ir del doctorado en Desarrollo y Ambiente, ¿ok? Bien, ¿por qué justificación? ¿Por qué hablamos de sostenibilidad? Por muchos motivos. El discurso de Antonio Guterres, que se estaba lanzando por segunda vez en su candidatura y que fue escogido, no sé si se acuerdan, si le pararon a esa declaración, pero él dijo que el gran problema que tenemos ahorita afrontando la humanidad es que no hay líderes. ¿No se sintieron mal? ¿No se sintieron aludidos con eso? No hay liderazgo. No lo hay. No, todavía no tenemos un liderazgo capaz que pueda afrontar esta situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué requiere este liderazgo? Obviamente no podemos quedar de brazos cruzados ante ya la problemática que ya mis compañeros dijeron, no voy a ahondar en eso, pero es un liderazgo citado que restaure la confianza, pero que también tenga ambición. De hecho, fue un leitmotiv en todas las cumbres de cambio climático, aumentar la ambición. Siguiente, por favor. Otra de la justificación es que tenemos los ODS, no sabemos muy bien cómo encararlos, pero hay una guía de principios, guía para el liderazgo de los ODS, ¿basado en qué? En un enfoque de principios. Y ahí es donde para cada uno de los ODS lo tiene allí, qué debe hacer un líder para cumplir con esos ODS. Pero, ¿qué hacemos desde el punto de vista teórico con esta declaración de principios? Realmente, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué significa que un líder tenga que tener estas 5 cualidades? Para empezar, cuando leen el manual, ¿qué son esas 5 cualidades? O sea, parecen poemas, de verdad que sí, y en principio deben serlo porque son como motivadores a la acción. Pero de la intención a la acción hay un paso, hay un abismo, y eso es lo que venimos entonces a reducir. ¿Cómo podemos acercar ese abismo para dar los pasos? El Pacto Mundial también, ya desde un par de años para acá, tiene una declaración, un decálogo, también basado en principios, basado en valores. Entonces pareciera que es un punto muy importante el tema de los valores. De hecho, esto lo tiene en su página web. ¿Las empresas serán sostenibles o no lo serán? Como Roberto dijo en toda su exposición. O sea, ya es una declaración, es un hecho. Y hay que cambiar el modelo de negocio, pero aquí es donde vengo yo a aportar y hablar. Todo parte de un sistema de valores y un enfoque de principios. ¿Qué es eso? ¿Cómo me lo como? Y ahora que estamos aquí en un ámbito empresarial, ¿cómo lo llevo yo a la empresa? A la gerencia, al liderazgo. Y no se trata, y por eso comencé con la muy breve meditación, de que esto es un tema comeflor. No se trata de eso. Estos elementos que los por eso hay que cambiar el paradigma. Estas variables de las que le vengo a hablar, siguiente, no tienen que ver
con una debilidad o con algo que no es fuerte, ¿ok? Es todo lo contrario. Otra justificación son los reportes de ESG. En esta investigación que les traigo, una buena noticia. ¿Por qué? Porque los reportes de ESG, está comprobado, aumentan el valor de la empresa. Esto es una muestra de 350 empresas. ¿Ok? Publicación, no tan reciente, así que al día de hoy aumenta mucho más el valor de la empresa. Así que si no está asociado a un valor económico, sí le puede reportar un valor económico. ¿Ok? Bien, ahora vamos a la reflexión. Si yo tengo que hacer toda esa serie de cosas en mi empresa, en mi organización, y de hecho esto también, liderazgos sostenibles también está, hay mucha información para liderar universidades sostenibles, empresas y universidades sostenibles, organizaciones sostenibles. ¿No se han preguntado cómo deberían ser cada uno de ustedes para ser un líder sostenible? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿No? O es que tiene que venir alguien con una super mujer, una superwoman, o a juro tiene que ser inteligencia artificial para lograr un cambio de paradigma en su empresa. Porque la pregunta es para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. ¿Qué características deben tener cada uno de ustedes para lograr ser un líder sostenible? ¿Y cómo lo podemos lograr? Gracias. Bueno, las respuestas que le voy a dar, se las presento. Esta es un área disciplinar, científica, fuerte, robusta, que explica el comportamiento humano y el cambio de paradigma. Se llama psicología ambiental, aplicada. Está clasificada en la división 34 de la Asociación Americana de Psicología, la APA, que se conoce por otras cosas, como el manual de citas, ¿cierto? La APA. La APA es una organización que, entre otras cosas, ha hecho esa producción para la ciencia de cómo, de forma y fondo, hacer investigaciones. Pero también ha distribuido las áreas de conocimiento de comportamiento humano. Entonces, les voy a hablar de estas áreas, de todas estas áreas. ¿Ok? Me considero como psicóloga para la conservación. ¿Por qué? Porque es en esa área donde vamos a estudiar esas variables, características que tenemos que tener para el cambio sostenible, que son cambio de conductas, de actitudes, de valores, de creencias, de percepción, ¿ok? En este caso, por ejemplo, percepción al cambio climático, pero también puede ser percepción de riesgo laboral, percepción de riesgo económico. Todo eso son variables que tienen que ver con el ámbito psicológico. ¿Ok? Son definibles y medibles. No son, no cualquiera, ojo también, esto es profesionalizado, no cualquiera les puede decir esto. Y se los digo con seriedad y propiedad, no cualquiera que hace un curso, bueno, de no sé qué, puede, porque habla bonito, hablar de estos aspectos psicológicos. Esta es una disciplina científica. ¿Okay? Entonces, cuidado a la hora que ustedes se aproximen al manejo de estas variables dentro de su organización. No es un discurso motivacional. Esto es algo que se tiene que reportar con indicadores. Bien, la ecopsicología sí tiene que ver un poquito más con lo que se conoce en lo popular de qué área toca la psicología, que es la parte de la salud mental. Pero en el caso de la ecopsicología son los efectos dramáticos en la salud mental que generan todos estos problemas y desafíos que estamos viviendo. Por ejemplo, la migración al cambio climático y el efecto psicológico en las personas. O en la cotidianidad, ¿qué está pasando con nosotros con el estrés crónico que tenemos por las diferentes situaciones que vivimos en nuestro país, en el ambiente, falta de recursos, etcétera? Todo eso lo estudia el área de la ecopsicología. Y hago un aporte que ya no es el área ambiental, pero es el área multidisciplinar dentro de la psicología, que es la organizacional, porque en la empresa tenemos que hablar de cambios de cultura, y eso lo hace la psicología organizacional. Y la teoría de los stakeholders, Roberto habló un poquito de eso, ¿qué tiene que ver eso? Esa es otra área también muy grande de cuáles son nuestros stakeholders. Hay modelos de stakeholders, hay diversos modelos de stakeholders, y digamos que esta es nuestra área en la que podemos trabajar de la mano con la información de negocios,
¿sí? De la gerencia, ahí todos nos sentamos en una misma mesa a conversar. ¿Ok? Si la empresa o no considera, por ejemplo, que la naturaleza es un stakeholder para ella. Y la sientan en una silla. ¿Ok? Bien, adelante. Bueno, ¿qué es el liderazgo para la sostenibilidad? Vamos entonces a decir algunas de las definiciones clásicas, ¿sí? Como autores clásicos, que de ellos también se derivaron, y de ellas se derivaron medidas cuantificadas. Las primeras fueron las de Avery, que se recogió de todo este tema del desarrollo verde, cómo empezó, y la responsabilidad social, que es el liderazgo gerencial que permite el balance entre las 3P, People, Profit, Planet, ¿ok? Persona, beneficio económico y el planeta. Luego vino McCann y Holt, y ¿qué agregaron a esa definición? Bueno, la definición de desarrollo sostenible, el presente y el futuro, pero incluyendo la calidad de vida, mejora en la calidad de vida de los stakeholders, incluida la naturaleza como un stakeholder dentro de esa cadena de valor. Y ustedes se dirán, pero ¿cómo yo incluyo la naturaleza si la naturaleza no me habla? La naturaleza les puede hablar gracias a los especialistas que le pueden interpretar. Sí, sí habla. Y hay que escucharla. ¿Ok? Bien. Si quieren ser innovadores, pues plegarse a estos modelos de negocio es una innovación. Estos autores, ella forma parte de la Escuela de Liderazgo Sostenible de la Universidad de Cambridge, y hasta el día de hoy todavía hay un modelo que les voy a mostrar de lo que es el liderazgo sostenible. Ellos plantean una definición clásica de liderazgo general. Un líder en general es aquella persona que inspira, ¿cierto? Pero ¿inspira para qué? En este caso, para que tengamos un mundo mejor. ¿Y qué es eso de un mundo mejor? Todavía estamos como arriba, ¿verdad? Entonces, quiero que cada uno de ustedes, porque es una reflexión personal, piense qué es eso. Mary Ferdinand, a mí me encanta su definición porque ella también pone en tierra esta declaración de principio. Y es que lo desafiante de este liderazgo es que no es un liderazgo sobre los demás, sino con los demás. Eso es un cambio de paradigma en su empresa, ¿sí o no? ¿Quién manda? ¿Quién manda? No, ni el mercado, ni no. ¿Con quién codirijo? Ajá. Por eso los tengo que tener muy bien identificados. Pero no queda nada más con que, no, bueno, yo lo siento, pero le tomo la foto, pero sigo mandando yo. ¿Saben qué es difícil? El proceso de escuchar al otro. Entonces, sí requiere información, pero también requiere organización, requiere también tiempo para hacerlo. Entonces, plantea un nuevo thinking, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer. Entonces, requiere también aterrizar qué es un nuevo thinking, qué es un nuevo paradigma. Ustedes lo saben, no tienen por qué saberlo. No tienen por qué saberlo, y ese es el punto. Es que actuamos como si supiéramos lo que hay que hacer cuando no lo sabemos. ¿Correcto? Para nada. Hay un montón de cosas y de estereotipos que cada vez que hablamos los sacamos. Clac, 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 clac. Y lo que estoy diciendo es mi sistema de creencias increíble. Cada vez nos podemos hacer más agudos en la medida en que conozcamos más sobre esto, ¿ok? Adelante, por favor. Ok, aquí les presento algunas de las escalas de medición. Por supuesto, no se las pongo completas, pero sí los autores, de cara si quieren luego revisar con gusto. Pero los mismos autores anteriores elaboraron sus propias escalas. Es decir, no es que yo me defino sostenible, líder sostenible, es que eso tiene indicadores. ¿Ok? Tiene una escala donde se dice usted es líder sostenible o no lo es. ¿Ok? Y una de las escalas más usadas es esta, la de Avery Weinsteinberg. Y ellos plantearon ese modelo como en una pirámide, donde la base, fíjense, la base
son los valores. Vamos a hablar un poquito de esos en el modelo del perfil psicoambiental. ¿Cuáles valores? ¿Qué valores? Ese valor, gano dinero con eso. ¿Cuáles son esos valores? Segundo, esos valores en acción y en autodirección, pero también en aprendizaje. Ya van a ver que el aprendizaje es una variable clave en el perfil del líder sostenible. El aprendizaje constante, de tener la apertura a aprender de las nuevas situaciones. Y tres, ya estamos en un nivel donde es la punta de la pirámide, que es lo que se ve, que es muy deseable para las empresas porque es donde está el cliente. Y es donde ve el cliente la calidad de la base de la empresa. O sea, no hay greenwashing aquí en este modelo. Realmente la base es una base sólida y lo que se ve arriba es esa innovación y esa alta calidad. Y coloco esto afuera porque siempre en todas las escalas de medición de liderazgo está el tema de la confianza. La confianza se mide. Y sin confianza, sin el elemento confianza, es un rasgo ético y de personalidad, no hay liderazgo sostenible. Y cada vez nos estamos haciendo como consumidores más listos para evaluar ese rasgo de confianza. Adelante. ¿En qué niveles lo vemos? Y aquí es donde viene la reflexión. Es un nivel individual, señoras y señores. Es un nivel individual, es un nivel individual. Es preguntarnos aquí y ahora, ¿dónde está mi ética? ¿Qué significa ética? Mi actuar ético, mis valores personales. ¿Qué gama de valores personales en acción? Doy el ejemplo. ¿En qué? Tengo la preparación. Atiendo a mi salud física y psicológica. Les voy a mostrar una investigación científica que sin salud psicológica es un rasgo de un líder sostenible. Si no me la cultivo, no estoy en la lista de líderes sostenibles. Por eso también comencé con esta breve meditación, para que realmente a lo que hasta ahora el viejo paradigma había subestimado, empiece a voltear y empiece a darle valor a lo que realmente sí tiene fundamento. ¿Ok? Bien, el nivel organizacional son esas individualidades unidas para un fin común estratégico, económico, que es el objetivo principal de una empresa, por supuesto. ¿Ok? Pero esos líderes, esos liderazgos sostenibles, puesto a beneficio y al servicio de la organización. ¿Para qué? Para cambiar la cultura organizacional sostenible. ¿O es que creen que tenemos una cultura organizacional sostenible sin individuos sostenibles? ¿Es eso posible? Tener un edificio, decirlo que es sostenible sin que las bases lo sean. Pero es que las organizaciones que son, hasta ahora no son todas de inteligencia artificial, ni lo serán todas. Esa reflexión no la solemos hacer, ¿ok? Pero está bien, estamos a tiempo, es un primer paso. También pasa con las universidades, tampoco podemos aspirar a tener universidades sostenibles si no tenemos esa formación, tenemos esa paciencia de formarnos, invertir en educación y formación. Como nos dijo Roberto, o sea que hay una empresa como Nestlé fue, no, Nescafé, que va a invertir, no, dijiste una empresa, no me acuerdo. Una multinacional de estas. Bueno, pero es algo bueno. Invertir, quien esté que levante la mano porque es algo bueno. Invertir en educación, invertir en estos temas que se habían subestimado. ¿Por qué se habían subestimado? Porque les voy a ya adelantar. Hay dos normas. Una, la legislación que mis compañeros bien explicaron, pero otra es la norma social. La ley puede estar linda y bella, pero la norma social dice, si no la cumples no importa. Y esa es la que prevalece. Basta. La sostenibilidad nos dice que esto tiene que decir ya. Y no porque estemos muy bien vestidos y estemos aquí, no, basta. El líder sostenible también es un take action, o sea, tiene que tomar acción
Tiene que ser valiente y decirlo, ¿ok? Aunque luego no te medio tachen al principio, pero luego no, luego te tienen que ir a buscar. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto, ¿ok? Bueno, y el tercero es eso, justamente eso, dar el ejemplo de la interconexión entre las dos. Adelante. Bien. Elementos claves para el liderazgo sostenible. Estas autoras, la verdad que su artículo es muy ilustrativo porque da también esperanzas y guías de cómo llevar un liderazgo sostenible en las organizaciones, cualquiera sea su naturaleza. La primera es cultivar una forma de ser y actuar, valores en acción. ¿Ok? Me gusta mucho esta frase que ellas colocan: sanar la tierra y todas las comunidades humanas. Eso es un deber. Y además, y cuando entremos en la reflexión, nos vamos a ver que la sostenibilidad antes era una práctica común. Si nos vamos a la historia, no es algo nuevo. Que sea nuevo ahorita es una necesidad de volver a cómo eran las prácticas de respeto sociales y ambientales. O sea, que la economía también debe respetar eso. Y que la inteligencia la podemos tener al servicio de realmente un negocio próspero, tiene que tomar en cuenta estos valores. Segundo eso, tomar el paradigma del proceso de la vida, de ahí podemos aprender muchos elementos que son enriquecedores, como la resiliencia, la interconexión. Tercero, el empoderamiento. Es otra característica que tenemos que empezar a conocer. ¿Qué es empoderar? Darle fuerza. ¿Y qué es darle fuerza? A alguien dentro de la empresa. ¿Qué es eso? ¿Cómo mido eso? A ver. Visibilidad es una, escucha es una, y que su palabra tenga influencia. Reconocimiento, exactamente. Bueno, todo eso, esos 4 elementos que ustedes mismos acaban de dar, se ha comprobado que aumenta la productividad de ese empleado. Lo hacemos. Bien, tercero es tomar en cuenta también los estilos de liderazgo. Uy, esto también es otra ponencia, esto es muy largo, para hablar del liderazgo son miles y miles de ensayos, de artículos, que desde los años 80 sobre todo ha tenido mucho auge, y hay mucha publicación sobre qué es ser un buen líder. ¿Se acuerdan? Se nace o se hace, y toda la escuela bueno, de liderazgo de la Universidad de Harvard, etcétera, todos los grandes que han estado allí, Peter Senge, que hemos leído todo, bueno, imagínense, de los 80. Aquí, en el liderazgo sostenible, de todos esos estilos de liderazgo, el liderazgo ético y el liderazgo, lo han llamado verde, es un poquito más cercano, pero no completamente. El liderazgo sostenible está teniendo su propia personalidad. ¿Por qué? Porque está incluyendo los valores en acción. Adelante. Me detengo. Por favor. Unos segundos de reflexión. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, mirando allí, llévenlo a ustedes. ¿Ustedes sienten que tienen estos elementos de valoración del liderazgo sostenible? ¡Qué fantástico! Para aplaudirlas. Lo que les quiero decir es que sí es posible, y que sí es posible llegar a la meta y lograr este cambio de paradigma. ¿Ok? Adelante. Gracias. Un descansito también. El paisaje hace que descansemos a nivel neuronal. Bien, ahora viene la descripción de los resultados de las investigaciones. Como les dije, yo no les estoy dando opiniones. Estos son resultados de medidas cuantitativas. ¿Ok? Miren, 2.117 empleados de alto nivel en estos países. Esta investigación fue realizada en Europa, en estos países europeos. ¿Para qué? Para tratar de entender y predecir cómo podemos lograr conductas sostenibles, de liderazgo sostenible en la empresa. Una de esas variables, las 4 variables que están aquí, fueron las más resaltantes, y la que más
predijo la conducta del liderazgo sostenible fue un valor, la integridad. Se creía que el empoderamiento, pero no mucho, la que más lo hizo fue la integridad, la humildad, que tiene que ver con eso que les dije, su capacidad de escucha. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Les estoy diciendo que eso es muy fuerte y que esto es un cambio de paradigma. Entiendo que al principio cuando uno muestra un cambio de paradigma, lo primero que se genera es una desconfianza y rechazo, porque es la conducta humana natural. ¿De qué? De algo que no conoces. Pero por eso tenemos que empezarlo a conocer. ¿Ok? Bien, adelante. Otra investigación que también me gusta mucho, más o menos reciente, fíjense, ya ahora cambia la latitud del planeta, ya estamos ahora en Pakistán. Por cierto, en ese lado del mundo hay una movida fuertísima con todo el tema de cómo lograr un cambio de paradigma y liderazgo sostenible. Así que para que nos pongamos aquí pilas, porque toda la parte de América del Sur es la que menos investigaciones y reportes tiene. ¿Okay? La variable de aprendizaje organizacional, o sea, estar en este constante aprendizaje de qué es la sustentabilidad y cómo ser un líder sostenible, fue lo que realmente dinamizó la conducta sostenible de los líderes de la empresa. O sea, que invertir en eso les va a llevar a tener mayor cantidad de conductas sostenibles en su lugar de trabajo. Y esta fue en gerentes nada más, no en empleados. O sea que sí se midió cuál es la conducta puntual de esos líderes sostenibles. Siguiente. Bien, aquí les traigo otro modelo que también explica lo que es la conducta sostenible, ¿sí? Que es una medida también con indicadores. Un buen modelo, les digo, es que nada más me queda uno de los estudiantes, un buen modelo estadístico que me predice, y para variables psicológicas, desde el punto de vista de varianza explicada alta, cómo yo puedo lograr, no digamos manipular, pero sí más o menos, ¿no? Aquí entrenó, sí qué teclas debo tocar más o menos en la formación de las personas para lograr un cambio. Y eso es lo que hacemos, ¿ok? Fíjense, el bienestar psicológico, parece mentira, pero lo desestimamos. Porque parte además de este paradigma en el que estamos metidos, que hemos, bueno, tenido estos resultados, cambio climático, etcétera, etcétera, pues lo creamos como sociedad nosotros. Esa es otra de las reflexiones, eso no nos vino de que ya, bueno, ay, ya está. No, fue un modelo que ya no sirve más. O sea, que ha generado, además de pérdidas económicas, mucho sufrimiento humano y natural. Y no podemos seguir diciendo que eso es un elemento de las variables soft del ser humano. Por Dios. Bien. Y de hecho, hay muchas empresas de alto nivel que están invirtiendo en el mindfulness, por ejemplo. Por ponerles un ejemplo, que es ese tipo de meditación ahora en los lugares de trabajo, que además de aumentar el rendimiento, que es lo primero que algunas empresas todavía ven, es también aumenta el nivel de capacidad de razonamiento y de inteligencia, que muchos no ven, pero es que es muy importante. ¿Ok? Bien, el empoderamiento, como ya lo dijimos, y el aprendizaje. Fíjense que la variable aprendizaje es la que más, en los indicadores estadísticos, la que más predice la conducta sostenible. O sea que es muy importante, muy importante. Adelante, la siguiente. Bien, entonces ahora vamos a lo que es el perfil psicoambiental como tal. Lo anterior era como una antesala. Ahora esa antesala nos permite generar las hipótesis de trabajo, ¿sí? Para poder trabajar de manera estratégica en este perfil psicoambiental sostenible. ¿Qué debo trabajar? Valores. Y para eso, bueno, se está capacitado para trabajar con valores, valores sostenibles. Sabemos cuáles son, cuáles debemos trabajar. Y está comprobado que estos valores sostenibles pueden promover empleados sostenibles con todos los stakeholders, desde los accionistas, ¿sí? Porque creemos que los accionistas no están metidos en esto, pero sí, tienen que estarlo, por supuesto. Gerentes, que terminan siendo empleados, muchos de ellos, y otros empleados.
que involucra, como hipótesis, un cambio de actitudes y conductas, desde el punto de vista profesional, de todo el equipo, cambiar los paradigmas, que son las creencias, y las emociones que apoyan ese proceso sostenible, porque también les cuento como profesional del área que hay emociones para la sostenibilidad, que pueden impulsar las conductas sostenibles en la empresa. ¿Ok? Bien. Yo no culpo y por eso hago como promoción de esta área, porque sé que es muy poco conocida y porque sé que estos temas en la sociedad mundial son muy pocos conocidos, porque tenemos como una especie de analfabetismo personal de cuáles son nuestros recursos psicológicos y que esos recursos psicológicos realmente nos pueden potenciar a hacer estos cambios. O sea, nos preparan en la universidad para sacar cuentas, algunas. Nos preparan para, si estudian ingeniería, para sacar un poquito más de cuentas, un poquito más. Cosas como muy puntuales, pero no nos enseñan todo este tipo de variables completas que tenemos como seres completos que somos, ¿ok? Bien, en esta investigación es del modelo de la Universidad de Cambridge, que hicieron una de esas definiciones que les mostré al inicio. En el programa de liderazgo sostenible, ellos hicieron un estudio, porque todo esto se basa en estudios, y entrevistaron a muchos CEOs de muchas multinacionales. En ese momento, que fue en el 2017, para la época, la muestra estuvo incluida, y la lista es más larga, pero Microsoft, Nestlé, General Electric, Unilever, Kingfisher, entre otros. ¿Qué se les entrevistó? Bueno, acerca de todas estas variables del modelo, de la hipótesis del modelo, y el requisito era que también eran CEOs que estaban trabajando o empezaban a trabajar los temas de sostenibilidad en la empresa, o sea que tenían criterio para dar su experiencia. Siguiente. Bien, con todas las respuestas de estos CEOs, se generó el siguiente modelo. Nosotros solo nos vamos a enfocar en lo que es el liderazgo individual sostenible. Fíjense todos los elementos que plantea el liderazgo sostenible. Los rasgos, que son estilos de formas de ser. No les voy a poner cosas más técnicas como rasgos de personalidad, en psicología lo veríamos así, pero son rasgos, ¿sí? Como características que tiene cada quien, ¿no? Entonces, entre los rasgos está su orientación al cuidado y al bienestar de la humanidad. ¿Ok? Si tienen o no un pensamiento holístico y sistémico. Si están abiertos a los cambios. Si son empáticos. ¿Qué es eso de ser empático? Siempre ante estas cosas que asumimos que las sabemos, pero tal vez no. En la práctica tal vez no. ¿Ok? Somos creativos y cómo lo podemos llevar a la empresa. O si somos optimistas. ¿Sí? Como estilos, estilo inclusivo, visionario, creativo, altruista o radical, las habilidades de gestión de la complejidad, comunicación compartida, desafíos a largo plazo, como eso ya lo hemos venido diciendo, y algunos de los conocimientos que debemos tener como líderes sostenibles son conocer los retos y los dilemas globales, por eso muchos de ustedes están aquí, muy bien, cómo puede ser esa conexión interdisciplinar, también es importante, ¿ok? Porque es parte de abrirse al cambio. ¿Cómo podemos entonces implementar esas dinámicas de cambio, esa influencia organizacional, etcétera? Las demás etapas del modelo ya es ese líder individual abriéndose a lo que son las acciones, ¿sí? Que no nada más dependen de ese liderazgo, sino de el contexto en el cual el líder se encuentra o la empresa se encuentra. ¿Sí? Que es lo que también mis compañeros ya nos han dicho. ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Cuál es nuestra realidad en el tema al menos de la legislación? Adelante. Bien, entonces motivados por eso, bueno, emprendimos una investigación aquí, aquí en Venezuela, lo estamos haciendo, todavía la investigación está abierta,
los invito a los que quieran participar, si quieren que sus empresas participen, podemos mandarle un link para, bueno, que participen como parte de la muestra, que vamos a medir allí algunas de estas variables del perfil psicoambiental que explican su conducta proambiental, en este caso dentro de la empresa, porque bueno, tenemos que segmentarla entre ambiental, social y financiera. Esta primera investigación es decir, cuáles son esas variables que pudieran influir en su empresa para activar la conducta proambiental. Entonces tenemos hasta la fecha 206 personas, muchas de ellas empleadas en Venezuela, casi todas de la industria de la parte de la banca y de las finanzas. Así que si se quieren unir, de verdad me contactan. Y yo lo que hice para traerles esta información es cerrar con esa N para pasar estos datos y traérselos, pero la investigación sigue abierta. Y me lo dicen pronto, no mucho más, porque ya hay que cerrar y publicar toda esa cuestión que hay que hacer. Bueno, ok, perfecto. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué estamos empezando a ver, no? ¿Cuál es la tendencia que estamos empezando a ver? ¿Cuáles son esas variables? Y, bueno, por cierto, también lo estamos haciendo en España. Mi compañera Vanessa Pérez, ella está en la Universidad de Rey Juan Carlos. Y también tiene allí pues mucho interés en conocer cuáles son estas variables. Y mi compañero Samuel Ricardo, también gerente de una empresa de sostenibilidad allá en España, pues es ese brazo, ¿no? Ese brazo gerencial que también está unido al equipo. Conocimiento de la sostenibilidad. ¿Qué tanto conocen los empleados o los CEOs de la sostenibilidad en su organización? ¿Okay? Conexión e identidad con la naturaleza. Sí, porque no es parte de esta ponencia, pero otra ponencia es darles a conocer que el trabajo con la naturaleza potencia estos cambios de paradigma. Potencia estos cambios de creencias, estos cambios de actitudes y conductas, y por cierto, muy rápidamente. ¿Ok? Entonces tenemos allí una oportunidad que deberíamos aprovechar para el cambio de conducta. El liderazgo sostenible, con la escala de McCann, que en su definición se las mostré al principio, y queríamos comparar qué pasa con los otros estilos de liderazgo que se ha dicho que también forman parte de la explicación sostenible. Y medimos el liderazgo, el servant leadership, que es el liderazgo de servicio, y el liderazgo tradicional, a ver qué pasaba. Pues, ¿qué está pasando? Bueno, muy bien, que es el liderazgo sostenible, el que realmente está explicando la conducta proambiental de la empresa, o bueno, de ese empleado en particular. Fíjense, los resultados con el liderazgo tradicional, además de negativo, es decir, que a mayor presencia de ese liderazgo, menor conductas proambientales tenemos. Uy. Entonces, eso nos llama a que ya va. Yo me estoy embarcando, es decir, yo me estoy plegando a un nuevo paradigma en mi empresa, pero si sigo con un estilo de liderazgo tradicional, va a ser muy forzado. Puedan que tengan algunos indicadores puntuales de algunos de los instrumentos de medida, pero hasta ahí. En el fondo va a ser una empresa de puros reportes, pero no de base de ese cambio de paradigma que es urgente tener. Y el cambio de paradigma es, repito de nuevo, con la reflexión que les he invitado a hacer, de cada uno de nosotros. ¿Okay? Bien. Bueno, las clases de estadística, perfectos índices de validación del modelo. ¿Ok? Siguiente. Bien. Y un poco ya para respetar el tiempo, les resumí en esta tabla las primeras variables base, ¿okay? Y luego estas se van a seguir desarrollando, es decir, todas estas tienen una subdivisión. Pero recogiendo el modelo de Cambridge, que acabamos de ver, junto con las investigaciones que estamos haciendo al día de hoy, esto es una traducción simultánea que les voy a hacer entre la información que se muestra a las empresas, ¿qué se le dice a las empresas? Bueno, para tener un perfil psicoambiental, usted debe tener un entendimiento sistemático.
Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es que usted tenga un entendimiento sistemático? Traduzco. En la psicología es que usted tiene que cambiar sus creencias fundamentadas en la visión sostenible. ¿Ok? ¿Y qué es una creencia? Es su forma de ver, una creencia es simplemente la forma en la que usted cree que el mundo es. Y en la forma que usted cree que el mundo es, tiene que cambiar. Eso es una creencia. La buena noticia es que las creencias se pueden modificar, no son estáticas. Y eso es una noticia muy buena, que podamos cambiar las creencias. ¿Sí? Bien, le dice también el modelo de Cambridge, usted tiene que tener inteligencia emocional. De nuevo, vale. Yo me manejo muy bien las emociones. Bueno, pero no es eso. ¿Ok? Es que usted tiene que en la sostenibilidad conocer cuáles son las emociones en conexión con todos los seres vivos, la naturaleza y todos los seres humanos. Como uno. Somos uno. Somos uno. ¿Qué locura estás diciendo? Sí, somos uno. Pero en la medida en que nos entremos en este tipo de inteligencia, que es una inteligencia, llegar a ello, pues ya veremos cómo algún día mirando para atrás, wow, pero cómo pudimos llegar y que tan lejos con un manejo de inteligencia tan mínimo como seres humanos. ¿Ok? Y aquí estoy siendo un poco como también siendo valiente en el buen sentido para también motivarlos a ampliar esa inteligencia. La orientación en valores, igual, quedamos igual. ¿Qué hacen ustedes con que el modelo de Cambridge les dice que tienen que tener una orientación en valores? Bueno, en la psicología ambiental se dice cuáles. Y hay modelos puntuales, como les dije, no son mis opiniones, esta es información científica, valores de autotrascendencia y de benevolencia en acción. Y de eso, de valores de autotrascendencia, hay una lista que podemos luego trabajar y conocer. ¿Ok? Visión persuasiva y plausible, eso se traduce en un cambio de percepción, de actitud hacia la sostenibilidad. Estilo inclusivo de liderazgo, bueno, eso cuenta dentro de su rasgo de ser, de personalidad, que por cierto también se puede modificar. Aproximación de innovación, eso también está dentro de la esfera de la personalidad y de los valores, y la perspectiva en el largo plazo, que se dice mucho, y está en el concepto básico de la sostenibilidad, ¿sí o no? Es la que se repite y se repite. Generaciones presentes y la futura, ¿sí o no? Es lo que más se repite en la definición de desarrollo sostenible. Bueno, eso tiene que ver, no que lo siga repitiendo, sino con un cambio de creencias y de paradigma hacia la sostenibilidad. Y algo muy importante, por ponerles un ejemplo, bueno, pero aterrízame eso. Cuando seguimos diciendo nosotros los adultos que bueno, es que tienen que ser los niños los que tienen que empezar a cambiar. Bueno, un cambio de creencias es no seguir diciendo eso. Sí, los niños tienen que ser educados para estos nuevos tiempos, pero el cambio de creencias es, pero nosotros también. Nosotros también tenemos que educarnos, ese es cambiar la visión. Nosotros también, como ellos, tenemos que educarnos para afrontar este cambio de paradigma. Porque seguimos entonces no aplicando ninguna inteligencia, por no decir otra palabra, que es la antítesis. Cuando ellos se eduquen y nosotros seguimos igual, y ya está comprobado, si bien algunos tienen éxito siguiendo el camino sostenible, la mayoría no. ¿Por qué? Porque nosotros no les estamos dando un ejemplo. Y caen en un abismo. Y cuando se insertan en el mundo laboral, no, esto no lo hacen como me lo dijeron. Ya está. Entonces sí necesitamos también un trabajo intergeneracional importante y eso forma parte del cambio de creencias. ¿Ok? Y bueno, ya un poco cerrando. Adelante, el siguiente. Quería traerles un testimonio de esta investigación que hicieron en la Universidad de Cambridge, del CEO para aquel momento, Ian, por cierto, Ian, un compatriota, sí. No sé si compatriota, pero se llama igual. Y es de la Universidad de Cambridge, de repente sí. Ok, él es CEO de esta empresa, que es un monstruo de empresa, de verdad.
Cuando me metí en internet es increíble todas las empresas afiliadas, ¿no? De esta multinacional. Por cierto, bellísima su página web, bellísima su parte donde, de responsabilidad de sostenibilidad, sus informes de sostenibilidad. Bueno, desde el 2027 ya lo tienen ahí, exagerando, pero una belleza, una cosa impresionante. Bueno, este CEO dice, el verdadero liderazgo se trata de una creciente y cada vez mayor autoconciencia. No va a venir de afuera. No es algo, ni siquiera que yo cuando al entrar a mi empresa me pongo una super capa, soy una super persona y después me voy. No, tengo que ser consistente y ser cada vez más auténtico y más uno mismo. Y el cambio de paradigma es empezar a decir, esto no es ser hippie. ¿Ok? Entonces tú puedes usar ese conocimiento o ese dominio para formar y conducir mejores equipos. ¿Por qué? Tienes más claro quién eres, cuál es tu impacto, qué tienes para ofrecer y lo que no tienes, y por tanto, la humildad, lo que aún necesitas. Por tanto, implica la humildad de escuchar y ser consciente en lugar de estar en la transmisión sin pensarlo y ser un ególatra, lo cual creo que es el modelo tradicional de los directores ejecutivos. Y un cambio de paradigma es empezar a escuchar esto. No porque lo esté diciendo yo soy una transmisora también del conocimiento científico de esta área, pero se los estoy diciendo también como mujer, como científica, y eso es un cambio de paradigma. Se los llevo para que cada quien lo analice y hasta ahí lo voy a dejar, pero es un cambio de paradigma, darle valor a todas las personas por igual. Bien, siguiente. Recomendaciones. Vamos a comenzar por lo que ya hemos trabajado, vamos a comenzar por lo verde, aunque no es lo único, es una ventaja de oportunidades para el cambio sostenible en sus empresas. Sabiendo que no es lo único, también hay que reconocer, y es otra investigación es que lo hemos estudiado muchísimo, que es la naturaleza es un disparador del cambio de paradigmas. O sea, podemos entonces aprovechar, y no solo el paradigma ambiental, sino el paradigma social. Porque repito, cuando nos vamos adentrando a este cambio de paradigma, es como, y sí lo es, hay muchas cosas de autorreflexión que se convierten en un insight. Vamos comprendiendo por qué estamos metidos en esto y cómo podemos salir de esto. ¿Ok? La conciencia ambiental es clave para lograr un liderazgo sostenible, no hay que negarlo. Así que recomiendo empezar por esa ventaja de oportunidades. Segundo, atender trabajadores vulnerables con visión ya de ODS. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, tengo que, y esta es una investigación, también pueden consultar cómo aplicar estos principios de la psicología para la sostenibilidad y atender los ODS en su organización. En esta investigación en particular están aplicando los ODS del trabajo decente, salud y bienestar, educación, calidad e igualdad. Entonces, bueno, ahí podemos también dar un nuevo paso. ¿Cómo podemos hacer eso? Atender trabajadores estigmatizados y discriminados, o estigmatizadas y discriminadas. Es un cambio de paradigma. Dice que soy valiente de decirlo, ¿verdad que sí? Bien. Accionar en valores. Educar y dar ejemplo. Ética y confianza, autotrascendencia y benevolencia también. O sea, vamos a aprender qué es eso y cómo lo podemos aplicar en nosotros y en nuestra empresa, sin sentir que vamos a ser rechazados o marginados. No, no solo hablemos de dinero en la empresa, sí, porque es su objetivo principal, lo sé. Pero vamos también a empezar a escoger quiénes van a ser nuestros gurús. Esto también nos vuelve más inteligentes y a discernir a quién estoy siguiendo yo. A uno que tiene mucho dinero, pero por greenwashing me habla de esta manera bonito, ya va. ¿A quién estoy siguiendo yo? Entonces nos llama la reflexión, ser un líder sostenible nos llama la reflexión a manejar realmente lo que es el discernimiento.
sin dejar de ganar dinero, por supuesto, porque todos además lo queremos. Todos lo queremos, en las universidades también lo queremos. Por cierto, necesita ser apoyada, no podemos seguir ignorando las realidades también, porque si no nos interesa, sí nos interesa, a la empresa le debería interesar también esta realidad, que no es nada más el cambio climático, sino enterarnos realmente cuáles son las realidades que tenemos que atender en nuestro país. Bien, bueno, ya les dije, rechazar las prácticas de greenwashing, todos nuestros contextos en los cuales podemos incidir. Y para finalizar, uno siempre tiene, cuando habla de líderes, como primero las conclusiones, ¿sí? Adelante. Bueno, como primera conclusión, liderar hacia la sostenibilidad requiere compromiso, recursos y atención inmediata. Una de las primeras conclusiones que tenemos que asumir. Es importante la formación y un proceso de cambio individual. Porque si no, está en el greenwashing. Lo siento. Y incluyendo el conocimiento y la aplicación de la psicología para la sostenibilidad, porque es un área científica que tiene mucha información y que puede incidir en cambios puntuales, ¿ok? De comportamiento individual y organizacional. Tercero, lograr una sinergia y acuerdo y una visión compartida sostenible con los stakeholders. De reconocer quiénes son y empezar esa conversación para ese acuerdo, incluida la naturaleza. Y cuarto, el perfil psicoambiental para el cambio sostenible es educable, por eso el mensaje de esperanza. Es educable y entrenable. No todo está perdido, para nada. Entonces sí podemos revertir muchas cosas que son fundamentales para un liderazgo sostenible en su empresa. Y para finalizar, sí, uno siempre tiene como que esa líder que inspira. Un líder inspira, ¿sí o no? Yo tengo varios, pero en este ámbito de la sostenibilidad, Jane Goodall es una de las líderes que sin duda, no tiene costura pequeña ni mala historia. Bueno, podemos seguir su ejemplo. Un ejemplo de toda su vida siendo disruptiva en el buen sentido, y no solo es etóloga, y fue la primera mujer que demostró nuevas teorías en el campo de los simios y el cambio del comportamiento de los chimpancés. Y le costó mucho como mujer demostrarlo. Y también hay que conversarlo. Le costó muchísimo, pero lo logró. Y en los años 90 se dio cuenta que para seguir su trabajo como etóloga en esa área, dijo, no, yo tengo que ser activista social. Mi trabajo como etóloga tiene que parar aquí, porque para poder seguir atendiendo a los chimpancés, lo que tengo es que definitivamente apoyar, ser parte, ser palanca de cambio en la sociedad. Y desde entonces hay más de una centena de países con su programa de Root and Shoots. Espectacular, voluntariados infantiles, juveniles, de todas las edades, que por cierto, en modelos como este se pueden acoplar a las empresas. Entonces sí, yo considero que ese es el tipo de liderazgo que debemos revisar para seguir, ¿para qué? Para un cambio de paradigma. Sostenible, sustentable, en todas las tres ramas, por supuesto, incluida la financiera. Y esta es una cita de Robin Sharma, que también, bueno, conocido empresario y luego, bueno, cambió un poco su rama, más bien para conocerse a sí mismo primero, y en su propio poder él dice, liderazgo el sostenible, si lo pongo yo, es en realidad una filosofía de vida. Aunque los directores generales y otros directivos pueden ser grandes líderes, también pueden serlo los profesores solícitos, los científicos comprometidos y las madres o padres compasivos. Pero todo comienza en el interior. Cuando se tiene la disciplina necesaria para dirigir la propia vida y conocerse a uno mismo. Esto es liderazgo para la sostenibilidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por su escucha, aunque, bueno, en este horario
y espero hayan tenido, bueno, el aprovechamiento y estamos a la orden para lo que quieran. Gracias. Muchas gracias.